Hace apenas 72 horas, algo ocurrió en los pasillos de Washington que los grandes medios de comunicación estadounidenses prefirieron no destacar en sus portadas. La Casa Blanca convocó una reunión de emergencia. No era por una crisis interna, no era por un escándalo político, era por México. Porque la presidenta Claudia Sheinbaum acababa de ejecutar un movimiento que nadie en la administración de Donald Trump había anticipado y que dejó a los asesores más cercanos del presidente sin una sola respuesta coherente que dar. ¿Qué fue exactamente lo que hizo Sheinbaum? ¿Por qué dejó a Washington literalmente mudo? ¿Y qué significa esto para los millones de mexicanos que viven tanto en México como en Estados Unidos? Eso es exactamente lo que vamos a desglosar hoy, paso a paso, con datos, con contexto y con la profundidad que este tema merece. Pero te pido algo, quédate hasta el final, porque el detalle más importante de todo esto no va a aparecer en los primeros minutos. La verdad completa de lo que México acaba de lograr está en la última parte de este análisis, y si te vas antes, te vas a perder la pieza que lo explica todo. Bienvenido, esto apenas comienza. Para entender por qué el movimiento de Sheinbaum fue tan devastador para los intereses de Washington, primero hay que entender qué es lo que Estados Unidos llevaba meses construyendo. Desde principios del año 2026, la administración Trump intensificó una estrategia de presión múltiple sobre México que combinaba tres frentes simultáneos. El primero era económico: aranceles al acero, al aluminio y a los productos agrícolas mexicanos, con amenazas de extenderlos a prácticamente toda la cadena de exportación si México no cedía en temas migratorios y de seguridad. El segundo era diplomático: una campaña sostenida de declaraciones públicas en las que Trump y varios de sus secretarios describían a México como un estado fallido, incapaz de controlar su propio territorio. Y el tercero, el más silencioso pero quizás el más peligroso, era financiero: presión directa sobre organismos multilaterales para que revisaran los términos del financiamiento que México recibía de instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Era una pinza, una trampa diseñada para que México tuviera que elegir entre ceder soberanía o sufrir consecuencias económicas severas. Y entonces llegó Sheinbaum. No llegó con amenazas, no llegó con retórica, llegó con números, con alianzas ya firmadas y con una claridad estratégica que dejó a los negociadores estadounidenses sin suelo bajo los pies. Todo comenzó con una presentación que la presidenta Sheinbaum ofreció ante un grupo de economistas y analistas internacionales reunidos en la Ciudad de México. No fue una conferencia de prensa ordinaria, fue una exposición de datos que tardó casi 2 horas y que circuló en versión resumida por los principales centros de análisis político de Europa, Canadá y América Latina, antes de que los medios estadounidenses tuvieran tiempo de reaccionar. El dato central era este: los trabajadores de origen mexicano que residen en Estados Unidos generan, entre producción directa, consumo y cadenas de valor asociadas, aproximadamente $2.3 billones al año para la economía estadounidense. No es una cifra menor. Es más que el Producto Interno Bruto completo de países como Italia o Brasil en determinados años fiscales. Sheinbaum no inventó ese número. Lo tomó de un estudio elaborado por un consorcio de universidades norteamericanas, entre ellas instituciones de California, Texas e Illinois, que llevaban 3 años recopilando datos sobre la contribución económica real de la población de origen mexicano en suelo estadounidense. Lo que hizo no fue simplemente citar una cifra. Lo que hizo fue construir un argumento completo. Si México es tan prescindible para Estados Unidos como Trump sugiere, entonces, que Estados Unidos explique cómo piensa reemplazar esos $2.3 billones en actividad económica. Que explique cómo va a funcionar su sector agrícola sin los jornaleros mexicanos. Que explique cómo va a sostener su industria de la construcción, su sector de servicios, su cadena de restaurantes. Que explique todo eso con datos frente al mundo. Washington no respondió. No porque no quisieran, sino porque no tenían con qué responder. Los propios asesores económicos de Trump reconocieron en reuniones internas, según fuentes consultadas por medios de análisis político europeos, que los números presentados por Sheinbaum eran sustancialmente correctos y que cualquier intento de refutarlos públicamente generaría más daño político que beneficio. Ese fue el primer golpe, pero no fue el único.
Mientras Washington procesaba la presentación económica de Sheinbaum, algo más estaba ocurriendo en paralelo, y esta es la parte que los medios convencionales casi no cubrieron. Durante los meses de marzo y abril de 2026, México firmó una serie de acuerdos bilaterales con socios estratégicos que, vistos de manera individual, parecían decisiones de política exterior rutinarias, pero vistos en conjunto, contaban una historia muy diferente. Con Canadá, México selló un pacto de cooperación económica que reforzaba el marco del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, de una manera que protegía a los dos países norteamericanos más pequeños frente a decisiones unilaterales del socio más grande. En términos prácticos, esto significa que si Estados Unidos decide imponer aranceles que violen el espíritu del tratado, México y Canadá pueden responder de manera coordinada en lugar de tener que enfrentarse solos a la presión de Washington. Con la Unión Europea, México avanzó en la implementación del Acuerdo de Asociación Global que lleva años en negociación, pero que durante la administración anterior había permanecido paralizado. Sheinbaum lo desbloqueó, lo firmó, y lo hizo en un momento estratégicamente preciso, porque la Unión Europea, en plena tensión comercial con Estados Unidos, tenía todos los incentivos del mundo para fortalecer su relación con un México que estaba demostrando ser un socio confiable y autónomo. Con China, el movimiento fue más sutil pero igual de significativo. No hubo declaración pública de alianza, pero sí hubo acuerdos de inversión directa en sectores clave de la economía mexicana: energía limpia, semiconductores y manufactura avanzada. Acuerdos que reducen de manera sustancial la dependencia de México respecto al capital estadounidense. Cada uno de estos movimientos, por separado, podría explicarse como política exterior normal, pero juntos, ejecutados en el mismo periodo, enviaban un mensaje que Washington entendió perfectamente. México no está solo, México tiene opciones, y México está dispuesto a usarlas. Si llevas varios minutos aquí y estás encontrando valor en este análisis, te pido un momento. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita de notificaciones. Esto nos permite seguir trayendo análisis con esta profundidad, sin filtros, directamente para ti. Hazlo ahora mientras seguimos. México, bajo la dirección de Sheinbaum, presentó ante la Organización Mundial del Comercio una serie de recursos legales formales que cuestionan la legalidad de los aranceles unilaterales impuestos por Estados Unidos. No es la primera vez que un país lleva a Estados Unidos ante la OMC, pero sí es una de las pocas veces en que la argumentación jurídica presentada ha sido considerada por los propios panelistas del organismo como excepcionalmente sólida. ¿Por qué es esto importante para ti? Para el mexicano que quizás lleva décadas viviendo y trabajando en suelo estadounidense. Porque si la OMC falla a favor de México, y las primeras señales indican que eso es posible, Estados Unidos quedaría obligado a retirar los aranceles o a enfrentar medidas compensatorias que afectarían sectores clave de su propia economía. Lo que empezó como una herramienta de presión de Washington contra México podría convertirse en un boomerang de consecuencias económicas para el propio Estados Unidos. México también activó, de manera simultánea, un mecanismo de resolución de disputas dentro del propio tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Este mecanismo obliga a las tres partes a negociar de buena fe antes de que cualquiera de ellas pueda tomar medidas comerciales unilaterales. Al activarlo, México básicamente le dijo a Washington: antes de que puedas hacer cualquier movimiento adicional, tienes que sentarte a negociar, y tienes que hacerlo con Canadá en la misma mesa. Washington no esperaba eso, porque activar ese mecanismo no requiere la aprobación de Estados Unidos. México lo puede hacer de manera unilateral, y una vez activado, obliga a un proceso que puede durar meses, durante los cuales las medidas económicas más agresivas que Trump quería implementar quedan en suspenso legal. En otras palabras, Sheinbaum no solo detuvo el golpe, lo desvió y lo convirtió en tiempo. Quiero detenerme aquí un momento, porque hay una dimensión de esta historia que afecta directamente a una parte muy importante de nuestra audiencia, los mexicanos que viven en Estados Unidos. Hablamos de millones de personas, hombres y mujeres que llevan décadas construyendo una vida en suelo estadounidense, que mandan dinero a sus familias en México todos los meses, que trabajan en la agricultura, en la construcción, en los servicios, que pagan impuestos, que crían hijos que son ciudadanos estadounidenses, que son, en todos los sentidos que importan, parte estructural de la economía de ese país. Y durante los últimos meses, esa comunidad ha vivido bajo una presión que no tiene precedente en las últimas décadas. Las redadas han aumentado,
la retórica contra los inmigrantes mexicanos se ha intensificado. Lo que Sheinbaum hizo cambia eso, aunque sea parcialmente. Porque cuando México presenta cifras ante organismos internacionales que demuestran la contribución económica real de la comunidad mexicana en Estados Unidos, está poniendo un espejo frente a Washington y diciéndole, con datos, que la retórica antimexicana tiene un costo económico real para el propio Estados Unidos. Ese argumento no va a parar las redadas de la noche a la mañana, sería ingenuo pensarlo, pero sí crea un marco político en el que es más difícil sostener que expulsar a los trabajadores mexicanos de Estados Unidos es una buena idea desde el punto de vista económico, porque los números no mienten, y los números dicen que esos trabajadores son indispensables. Además, el gobierno de Sheinbaum anunció una ampliación significativa de los programas consulares de protección para mexicanos en el exterior, más consulados móviles, más asesoría legal gratuita, más recursos para que los mexicanos en Estados Unidos puedan conocer sus derechos y acceder a representación en caso de enfrentar procesos migratorios. La reacción de Washington fue reveladora en su propia confusión. El portavoz de la Casa Blanca emitió un comunicado que, en esencia, no decía nada. Hablaba de continuar las conversaciones en el espíritu de la cooperación y de revisar la situación con los socios del tratado. No había una refutación de los datos de Sheinbaum. No había una respuesta a los recursos legales en la OMC. No había una contrapropuesta económica. Solo frases vagas que, en el lenguaje diplomático, equivalen a un silencio elocuente. Varios senadores republicanos intentaron llenar ese vacío con declaraciones más agresivas. Uno de ellos llegó a sugerir que México estaba actuando de mala fe al presentar recursos legales internacionales. Pero esa afirmación fue rápidamente desmontada por analistas jurídicos que señalaron lo obvio. Presentar recursos legales ante organismos internacionales es exactamente lo que esos organismos existen para facilitar. Acusar a México de mala fe por usar los mecanismos legales disponibles era, en el mejor de los casos, una demostración de frustración. Los mercados financieros notaron la diferencia. El peso mexicano experimentó una recuperación notable en las jornadas siguientes a los anuncios de Sheinbaum. Los inversionistas internacionales interpretaron la solidez de la posición mexicana como una señal de estabilidad que reduce el riesgo de invertir en el país. Y cuando los mercados hablan así, Washington escucha, porque los mercados son el único idioma en el que la administración Trump ha demostrado consistentemente prestar atención. Hay algo que quiero compartir contigo porque creo que es la pieza que le da verdadero peso a todo lo que hemos visto. México y Estados Unidos llevan más de 170 años en una relación asimétrica, una relación en la que el poder económico y militar de Estados Unidos ha sido tan superior que, durante décadas, la postura de los gobiernos mexicanos fue esencialmente reactiva, esperar el movimiento de Washington y luego gestionar el daño. Lo que Sheinbaum está haciendo es romper esa norma, no de manera estridente, no con retórica de ruptura, sino de manera metódica, construyendo posiciones legales sólidas, firmando alianzas que diversifican las opciones de México y presentando datos que hacen que la narrativa de México necesita a Estados Unidos más de lo que Estados Unidos necesita a México sea cada vez más difícil de sostener. En el año de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas tomó la decisión de nacionalizar el petróleo mexicano frente a la oposición feroz de las compañías petroleras estadounidenses y británicas. Todos le dijeron que era un suicidio económico, que México no podría sobrevivir sin el capital extranjero, que la presión internacional lo obligaría a ceder en semanas. Cárdenas no cedió. México sobrevivió. Y la expropiación petrolera se convirtió en uno de los momentos fundacionales de la identidad nacional mexicana. No estoy diciendo que la situación actual sea idéntica. Los contextos son diferentes, pero hay una línea de continuidad en la disposición de ciertos líderes mexicanos a plantarse frente al poder de Washington cuando consideran que los intereses del pueblo así lo exigen. Sheinbaum parece ser uno de esos líderes. Washington tiene tres opciones frente a la posición que México ha construido. La primera es escalar la presión, imponer más aranceles, intensificar la retórica. Pero esta opción tiene un costo creciente, porque cada nuevo movimiento agresivo de Estados Unidos fortalece el argumento de México ante los organismos internacionales y ante sus socios en Europa, Canadá y Asia. La segunda es negociar. Sentarse a la mesa y buscar un acuerdo que permita a ambos países avanzar sin que ninguno tenga que declarar una victoria completa. Esta opción requiere que la administración Trump
esté dispuesta a ceder en algo, lo cual históricamente no ha sido su modo de operar, pero los incentivos para hacerlo están creciendo. La tercera es ignorar. Seguir adelante con la agenda interna sin responder directamente a México es una estrategia de desgaste, y es posible que Washington la intente, pero hay un problema con esa estrategia. México ha aprendido en estas últimas semanas que su posición es más fuerte de lo que muchos pensaban. Y cuando un país aprende eso, cuando un gobierno descubre que tiene más margen de maniobra del que creía, rara vez vuelve a comportarse con la misma docilidad de antes. Suscríbete al canal si este tipo de análisis es lo que estabas buscando. Un canal que no te da titulares vacíos, sino contexto real y perspectiva histórica. Si conoces a alguien que necesite entender lo que realmente está pasando entre México y Estados Unidos, comparte este video con esa persona ahora mismo. Te dije al principio que te pediría que te quedaras hasta el final, que la clave de todo esto estaba aquí, y cumplí mi palabra. Todo lo que hemos analizado hoy tiene un denominador común que va más allá de la política exterior o las cifras del comercio bilateral. El denominador común es este. México está demostrando que la fortaleza de un país no se mide solo por el tamaño de su ejército o el volumen de su economía. Se mide también por la claridad de su visión, la solidez de sus argumentos y la capacidad de sus líderes para actuar con coherencia cuando la presión es máxima. Esa es una lección que trasciende a Sheinbaum, que trasciende a Trump, que trasciende incluso a la coyuntura política de este año. Es una lección sobre lo que significa ser un país soberano en el siglo XXI. Y es una lección que los mexicanos que viven en México y los mexicanos que viven en Estados Unidos y los hijos de mexicanos que nacieron en suelo americano, pero nunca olvidaron de dónde viene su familia, tienen todo el derecho de sentir como propia. Porque es su historia, es tu historia. Es la historia de un pueblo que lleva más de 170 años resistiendo presiones externas sin perder su identidad, sin perder su orgullo y sin perder, en los momentos que más ha importado, la brújula moral que señala hacia lo que es justo. Eso es lo que México demostró esta semana. Y eso es lo que ningún arancel, ninguna amenaza y ningún comunicado vacío de la Casa Blanca puede borrar. Si llegaste hasta aquí, te agradezco de verdad. No es fácil encontrar personas que todavía estén dispuestas a tomarse el tiempo de entender los temas a fondo, en lugar de quedarse con el titular y seguir pasando de largo. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Activa la notificación y deja en los comentarios lo que piensas. ¿Crees que Washington va a negociar o va a seguir escalando? ¿Crees que Sheinbaum puede mantener esta posición a largo plazo? Tu opinión importa. Este canal existe para que tengamos esa conversación, con respeto, con datos y con la profundidad que el tema merece. Nos vemos en el próximo video.